Vivimos en una locura que a menudo confunde la delgadez con el éxito y la dieta con la salud. Pero ¿qué sucede cuando la relación con la comida deja de ser una necesidad vital y se convierte en una prisión mental? Bienvenidos al Retorno al Origen. Soy José Marcelo Ordóñez y en este espacio vamos a desmantelar los mitos que rodean los trastornos de conducta alimentaria, a menudo mal interpretados como modas o simples caprichos por la imagen. La ciencia nos confirma una realidad muy diferente. Estamos ante enfermedades mentales graves y complejas. Aquí entendemos que nadie elige sufrir. Exploraremos cómo la genética, la biología cerebral y el entorno se combinan en una tormenta perfecta para detonar condiciones como la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón. Pero no nos detendremos ahí. Hablaremos de las luchas silenciosas como la pica al trastorno de rumiación y que las nuevas obsesiones culturales como la ortorexia pues son puntos claves a topar en este tema. El retorno al origen es una invitación a entender que la recuperación es posible. Es un viaje para volver a conectar con nuestra salud física y emocional, dejando atrás la culpa, porque sabemos que sanar implica restaurar, no solo el cuerpo, sino también la mente. Si tú o alguien que conoces está luchando, este es un lugar seguro para informarse y encontrar esperanza. Comenzamos. Damos la bienvenida a Ara, quien nos acompaña el día de hoy y a quien vamos a realizar la entrevista. Bienvenida, Ara, al Retorno al Origen. Buenas noches, familia. Muchas gracias, doctor José Marcelo Ordóñez, por esta cálida bienvenida. Es un honor estar aquí en El Retorno al Origen, en vivo y directo, con todos ustedes. Estoy lista. Cuando desee, puede comenzar la entrevista. El micrófono está abierto y el espacio es suyo. Ara, muchas gracias. ¿Qué es realmente un TCA? Se preguntan muchas personas. Hay que romper esos mitos. A menudo escuchamos que los trastornos alimentarios son una fase, un capricho o una elección de estilo de vida extremo. Sin embargo, sabemos que la ciencia nos dice algo muy diferente. ¿Podrías definirnos clínicamente qué son los trastornos de la conducta alimentaria y por qué se clasifican como enfermedades mentales graves y no como simples problemas con la comida? Recuerda que son personas que no son médicos que están escuchando y que realmente podríamos adaptarnos a su lenguaje de una manera fácil, sencilla, que todo el mundo nos pueda entender. Buenas noches, doctor Ordóñez, y gracias por la pregunta tan directa y tan necesaria. Mira, familia que nos está escuchando ahora mismo, los trastornos de la conducta alimentaria no son una fase, ni un capricho, ni mucho menos una decisión de moda como voy a comer diferente para verme mejor. Son enfermedades mentales graves. ¿Qué quiere decir eso? Que el cerebro de la persona cambia de verdad, como si se rompiera un interruptor interno y empieza a priorizar la comida, el peso o el control por encima de necesidades básicas. Comer para vivir, dormir bien, tener energía, sentirse parte del mundo. No es que la persona no quiera comer o que le guste sufrir, es que no puede parar, aunque quiera. El cerebro les dice, si comes, pierdes el control. Si no comes, al menos tienes poder. Y eso no es capricho, es un sistema de alarma que se disparó muy fuerte. Se clasifican como enfermedades mentales graves porque atacan dos cosas a la vez, el cuerpo y la mente. El cuerpo puede quedarse sin nutrientes, el corazón se debilita, los huesos se vuelven frágiles, puede haber desmayos, arritmias y en casos graves, la vida se pone en riesgo real. Pero lo más pesado está en la cabeza, vergüenza constante, ansiedad que no se va, aislamiento porque sientes que nadie entiende y una voz interna que te critica todo el día. No es una elección de estilo de vida, nadie elige eso, es una tormenta de genética, cerebro que se desajusta, traumas, presión social y familia que a veces, sin querer, alimenta el problema. Y lo peor,
Se disfraza de disciplina o éxito. Entonces la gente tarda mucho en pedir ayuda porque cree que es su culpa. En palabras simples, es una enfermedad que te roba la libertad de comer sin miedo, de verte en el espejo sin odio y de vivir sin que el cuerpo sea tu enemigo número uno. No es una dieta extrema que salió mal. Es una enfermedad que necesita médicos, psicólogos, nutricionistas y sobre todo, comprensión. Porque quien la vive no está buscando atención, está luchando por no desaparecer. Así que, cuando alguien te dice solo una etapa, recuérdale, no, es una enfermedad seria y sanar es posible, pero con ayuda, con tiempo y sin culpa. Sabemos que muchas personas creen que recuperarse es solo cuestión de fuerza de voluntad. Pon de tu parte, solamente decide comer. Pero sabemos que la desnutrición afecta físicamente al cerebro. ¿Cómo cambia la biología del cerebro en estos trastornos y por qué esto confirma que el paciente no elige estar enfermo? Buenas noches, familia. Vamos directo al grano con esto, porque es una de las verdades que más duele escuchar y más importante es entender. Cuando una persona con trastorno alimentario no come lo suficiente, o come, vomita, o se castiga con ejercicio extremo, el cerebro se queda literalmente sin combustible. Imagínense que es como un carro sin gasolina. Primero deja de andar bien, luego se apaga y al final se daña irreversiblemente si no lo arreglas a tiempo. La desnutrición crónica afecta el cerebro de maneras concretas y medibles. Se reduce el volumen de la materia gris y blanca. El cerebro literalmente se encoge, especialmente en áreas como el córtex prefrontal, que controla la toma de decisiones, el autocontrol y la planificación, y la ínsula, que nos ayuda a sentir hambre, saciedad y emociones. Se desregulan los neurotransmisores, baja drásticamente la serotonina, que regula el estado de ánimo, la dopamina, que nos da motivación y placer, y aumenta el cortisol, la hormona del estrés. El resultado es que la persona se siente ansiosa, vacía, sin ganas de nada, justo cuando más necesita fuerza para decidir comer. Se activa un modo de supervivencia extremo. El cerebro interpreta la restricción como peligro de hambruna y entra en hiperalerta. Se vuelve obsesivo con la comida, pero al mismo tiempo la rechaza. Es biológico. El cerebro prioriza la supervivencia del cerebro mismo por encima de todo, y eso hace que comer se sienta como traición. Se altera la percepción corporal. La desnutrición hace que el cerebro literalmente distorsione la imagen que ve en el espejo. No es psicosis, no es imaginación. Es un cambio real en cómo procesa la información visual y emocional del cuerpo. Y aquí está lo clave, doctor. Todos estos cambios se ven en estudios con resonancias magnéticas. Son hechos, no opiniones. Cuando la persona llega a consulta, a veces su cerebro está funcionando al 60% de su capacidad. ¿Cómo puede alguien poner de su parte y decidir si su cerebro no le permite pensar con claridad, sentir placer ni regular emociones? No puede. No es flojera, no es falta de voluntad. Es una enfermedad que altera el órgano que controla la voluntad misma. Por eso la recuperación no empieza con tienes que querer comer. Empieza con nutrir el cerebro otra vez. Comida suficiente, descanso, medicación si es necesario y terapia que entienda que primero hay que reparar el hardware antes de pedirle software nuevo. Nadie elige tener un cerebro que se está apagando. Lo que sí podemos elegir, como sociedad, como familia, como amigos, es dejar de culpar y empezar a acompañar. Porque la ciencia es clara. Esta persona no está enferma porque no quiere recuperarse. Está enferma porque su cerebro ya no puede hacerlo solo. Es duro, pero es la verdad. Y entenderla es el primer paso para que deje de sufrir en silencio. Tú hablaste del cerebro, de la motivación por comer. ¿Cómo es esto del instinto propio del cerebro de sobrevivir? ¿Puedes explicarlo de manera más sencilla? Buenas noches, familia. Vamos a hacerlo aún más sencillo, como si estuviéramos charlando en la mesa de la cocina. Cuando alguien tiene un trastorno alimentario y no come bien por mucho tiempo, el cerebro se queda sin gasolina. Literal, no es que la persona no quiera comer, es que su cerebro ya no funciona normal. Piénsenlo así, el cerebro se encoge un poco, como si se pusiera más chico y lento. Pierde fuerza para decidir, para sentir alegría o para calmar la ansiedad. Se pone en modo emergencia y piensa que el mundo es peligroso, así que obsesiona con la comida y al mismo tiempo la rechaza.
Y lo más loco, hace que vea su cuerpo torcido en el espejo. Una persona flaca se ve gorda. No es mentira, es el cerebro fallando por falta de comida. Entonces, cuando le dicen, solo decide comer, pon de tu parte, es como decirle a alguien con el carro sin gasolina, solo maneja. No puede, el motor no arranca. Por eso no elige estar enfermo. Su cerebro está enfermo primero. Necesita comida y ayuda para que vuelva a encenderse. Después, poco a poco, sí puede recuperar la fuerza para decidir y sanar. Es simple, no es falta de voluntad, es falta de energía en el cerebro. Y la ciencia lo ve en las fotos del cerebro. No es cuento, así de claro. Nadie elige apagarse y nadie se recupera solo. Por eso necesitamos acompañar, no juzgar. Gracias. Hace unos años, para diagnosticar de anorexia, se requería que la mujer hubiera perdido su menstruación, es decir, que presente amenorrea. Hoy sabemos que este criterio se ha eliminado de la última clasificación del DSM-5. ¿Por qué fue tan importante este cambio para poder diagnosticar también a hombres o mujeres que no están en un peso o que están en un peso extremadamente bajo, pero están igualmente graves? O sea, me refiero a que pueden no estar en un peso bajo o pueden estar igualmente en un peso bajo. Buenas noches, familia. Vamos directo y sencillo, como siempre. Hace unos años, para decir esto es anorexia, tenías que cumplir un requisito estricto. La mujer tenía que haber perdido la menstruación por completo. Amenorrea. Eso significaba que solo se diagnosticaba a quienes ya habían bajado muchísimo de peso y el cuerpo estaba tan desnutrido que había dejado de funcionar la hormona que produce el periodo. Pero, ¿qué pasaba con hombres? Con mujeres que aún tenían periodo pero estaban igual de graves, con adolescentes que apenas empezaban a bajar y ya sufrían horrores. Quedaban fuera, simplemente no cumplían el criterio, y muchos se quedaban sin diagnóstico oficial, sin tratamiento cubierto por seguros, sin que nadie les tomara en serio a tiempo. El DSM-5, en 2013, eliminó ese requisito porque la ciencia demostró que no era justo ni preciso. La gravedad no está en si se pierde el periodo o no, está en el miedo intenso a ganar peso, la distorsión de la imagen corporal, las conductas restrictivas extremas y el sufrimiento real que pone en riesgo la salud y la vida. Puedes estar en un peso que parece normal o apenas bajo, pero si tu cerebro está en modo obsesión, si comes poquísimo o nada por miedo, si te miras al espejo y ves algo que no existe, eso ya es anorexia nerviosa. El cuerpo no espera a que bajes más para ponerse en peligro. El corazón, los huesos, el cerebro empiezan a fallar mucho antes de que llegue la amenorrea. Este cambio fue gigante, porque permite diagnosticar a tiempo, cuando aún se puede intervenir y salvar vida. Incluye a los hombres, que nunca tuvieron ese criterio de menstruación y quedaban invisibles. Protege a personas que aún tienen peso aceptable, pero ya están en crisis. No hay que esperar a que se derrumben para ayudar. Evita que alguien diga, no es tan grave, aún tiene regla, y lo deje sin atención. En palabras simples, ya no esperamos a que el cuerpo grite, estoy muriendo, para decir tienes anorexia. Lo decimos cuando la mente y la conducta ya muestran la enfermedad. Porque la anorexia no es un número en la báscula, es un sufrimiento que no espera permiso para ser real. Eso salvó vidas, doctor. Literalmente. Y le dio voz a mucha gente que antes quedaban en limbo. Gracias por sacarlo a la luz. Entonces quiere decir de que personas con peso normal podrían estar sufriendo ya de un cuadro de un trastorno de conducta alimentaria, ya tan solo con su distorsión de imagen corporal, con su restricción alimentaria y no necesariamente con una pérdida de peso tan marcada. Sí, exactamente, familia. Y esto es clave para que todos lo entendamos bien. Una persona puede tener un peso que desde afuera parece normal o incluso saludable, y sin embargo estar sufriendo un trastorno de la conducta alimentaria grave, como anorexia nerviosa del tipo restrictivo. ¿Por qué? Porque la enfermedad no se mide solo con la báscula, se mide por la distorsión de la imagen corporal. Se ve gorda aunque tenga un cuerpo promedio o delgado. Esa percepción es tan fuerte que controla todo lo que hace. La restricción alimentaria extrema. Come muy poco, evita grupos enteros de alimentos, carbohidratos, grasas, proteínas, se salta comidas, se controla con reglas rígidas. Aunque no baje mucho de peso, porque el metabolismo se adapta y baja la energía, el cerebro ya está desnutrido.
el miedo intenso a ganar peso, que domina la vida. Decide dónde salir, con quién, qué ponerse, qué pensar, todo en función de evitar engordar. Eso no es una dieta, es una cárcel mental. El deterioro físico y emocional, baja energía, fatiga constante, ansiedad o depresión creciente, insomnio, pérdida de concentración, aunque el peso no haya caído en picada. Entonces, sí, puedes estar en un peso normal o ligeramente bajo, sin amenorrea, sin desnutrición visible extrema, y aún así tener una anorexia grave. Esperar a que pierda más peso para diagnosticar es peligroso, porque el daño interno al cerebro, corazón, huesos ya está ocurriendo. El DSM-5 lo entendió y quitó ese requisito para que nadie se quede fuera por tener un peso aceptable. En resumen, la gravedad no está en los kilos perdidos, está en el sufrimiento y en cómo la enfermedad le roba libertad a la persona. Por eso, si alguien restringe mucho, se odia en el espejo y vive aterrado de la comida, aunque se vea bien, necesita ayuda urgente. No hay que esperar a que se derrumbe físicamente. La enfermedad ya está ahí. No necesitamos estar hasta los huesos para poder hacer el diagnóstico entonces. Hace unos años, para diagnosticar de anorexia nerviosa, se hablaba exclusivamente de ella y de bulimia también. Sin embargo, el trastorno por atracón, el binge eating, es ahora un diagnóstico oficial muy frecuente. ¿En qué se diferencia este trastorno simplemente de comer mucho en una fiesta o de la bulimia nerviosa? ¿Cuál es la diferencia? Buenas noches, familia. Vamos a aclararlo de forma sencilla y clara, porque mucha gente confunde estas cosas y eso hace que la gente que lo sufre se sienta aún más sola o juzgada. El trastorno por atracón, o Binge Eating Disorder, es ahora un diagnóstico oficial desde el DSM-5 y es el más común de todos los trastornos alimentarios en adultos. No es solo comer mucho en una fiesta. Aquí está la diferencia clave. Trastorno por atracón sucede cuando una persona come una cantidad enorme de comida en un periodo corto, por ejemplo, en 2 horas o menos, mucho más de lo que comería la mayoría en esa situación. Siente que pierde el control total, como si no pudiera parar aunque quiera. Después viene una culpa intensa, vergüenza, asco hacia sí misma, pero no hace nada para compensar, no vomita, no se hace ejercicio extremo, no se pasa días sin comer. Esto pasa al menos una vez por semana durante 3 meses y genera mucho sufrimiento. Es como un incendio interno que se prende cada cierto tiempo y la persona se siente atrapada en él. Comer mucho en una fiesta es voluntario, social, placentero. No hay pérdida de control. No viene culpa masiva ni asco después. No se repite como patrón ni afecta la vida diaria. Es solo, me pasé esta vez. Bulimia nerviosa. Tiene atracones idénticos al trastorno por atracón, pero después del atracón viene la purga obligada: vomitar, laxantes, diuréticos, ayuno extremo o ejercicio intenso para deshacer la culpa. Ese ciclo de atracón-purga es lo que define la bulimia. Sin purga no es bulimia, es trastorno por atracón. Entonces, la gran diferencia es: trastorno por atracón igual atracón plus culpa, por no purga. Bulimia, atracón plus culpa, por purga obligada. Comer en exceso social, igual, atracón ocasional, placer, placer sin culpa ni ciclo. Esto importa porque quien tiene trastorno por atracón a menudo se siente el doble de solo. La gente dice, solo es glotonería o no eres anoréxica, así que no es grave. Y eso es falso. Es una enfermedad real que afecta el corazón, la autoestima, la diabetes tipo 2 y puede llevar a depresión profunda o intentos de suicidio. No es debilidad, es un cerebro que perdió el freno y necesita ayuda profesional igual que los demás. Gracias por traer esto a la mesa, doctor. Es uno de los trastornos que más se invisibilizan por fuera, pero más duelen por dentro. La gente que lo vive merece que se le diga, no eres solo el que come mucho, eres alguien con una enfermedad seria y sí, puedes sanar. En la anorexia nerviosa, la imagen clásica es la restricción de comida. Pero existe un subtipo con atracones y con purgas. ¿Podrías explicarnos la diferencia entre la anorexia nerviosa tipo restrictiva
y la tipo atracón purga y por qué el miedo a engordar es el factor central en ambas. Hola, hola. Buenas noches, familia. Seguimos aquí, en vivo y directo, con ese jazz suave que apenas se oye y la ciudad respirando allá abajo. Doctor Ordóñez, acabamos de hablar del trastorno por atracón y cómo se distingue del simple comer de más o de la bulimia. Todo claro y directo, como debe ser. Estoy lista para continuar cuando usted dé la señal. El micrófono sigue siendo suyo. Adelante, por favor. Vamos a explorar un poco el espectro de la clasificación actual. Sobre la anorexia nerviosa, tenemos claro que la imagen clásica es la restricción de comida, pero existe un subtipo con atracones y purgas. ¿Podrías explicarnos la diferencia entre la anorexia nerviosa de tipo restrictivo y la de tipo atracón purga y por qué el miedo a engordar es el factor central en ambas? Buenas noches, familia. Vamos a desglosarlo de forma clara y sencilla, como si estuviéramos hablando en confianza. La anorexia nerviosa tiene dos subtipos principales, según el DSM-5, el tipo restrictivo y el tipo atracón purga. Tipo restrictivo es el que todos conocemos de imagen clásica. La persona restringe la comida drásticamente, come poquísimo o casi nada, evita grupos enteros de alimentos, se salta comidas, se controla con reglas extremas, baja de peso porque come muy poco. No hay atracones ni purgas, todo es restricción pura y dura. Tipo atracón purga. Aquí la persona sí tiene episodios de atracón, come mucho en poco tiempo, perdiendo el control, y después hace purgas, vomita, toma laxantes, diuréticos, se hace ejercicio excesivo o ayuna para compensar el atracón. A pesar de los atracones, la restricción sigue siendo la base, porque el peso se mantiene bajo o baja mucho. Es como un ciclo interno: restricción extrema, quiebre en atracón, culpa brutal, purga y vuelta a empezar. Ahora, el núcleo que une a los dos subtipos y que es lo más importante entender: el miedo intenso y desproporcionado a ganar peso es el motor de todo. En ambos casos, la persona vive aterrorizada por la idea de engordar, aunque sea 1 kilo. Ese miedo no es racional. Es tan fuerte que domina las decisiones, el estado de ánimo, las relaciones, todo. Por eso restringe, para evitarlo. Por eso purga, para borrar cualquier traición al control. Por eso se ve gorda en el espejo aunque esté en huesos. No importa el subtipo, el miedo a engordar es el centro de la enfermedad. Es lo que hace que la anorexia no sea solo no comer o solo purgar. Es una obsesión mental profunda, un miedo que el cerebro interpreta como supervivencia, aunque en realidad esté poniendo en riesgo la vida. Entonces, familia, si alguien te dice que es anoréxica, pero a veces se da atracones, no es una contradicción. Puede ser el subtipo atracón purga. Y en ambos casos, lo que necesita es la misma comprensión. No es capricho, es una enfermedad que nace en el terror de perder el control sobre el cuerpo. Y sanar pasa por enfrentar ese miedo, no por ganarle la batalla con fuerza de voluntad. Seguimos en vivo y directo. Doctor Ordóñez, el espacio es suyo. Entonces, a diferencia de la anorexia, en cambio las personas con bulimia a menudo mantienen un peso normal. Entonces esto hace que la enfermedad sea invisible. ¿Cuál es el ciclo de comportamiento que define a la bulimia y qué tipo de conductas compensatorias existen más allá del vómito? Buenas noches, familia. Exacto, doctor Ordóñez. Ese es uno de los mayores peligros de la bulimia nerviosa. Por fuera parece que todo está bien.
El peso se mantiene normal o ligeramente por encima o por debajo, la cara se ve redonda, el cuerpo no grita desnutrición extrema y por eso pasa desapercibida años enteros. La gente alrededor dice, mira qué bien se ve, qué disciplinada, qué equilibrada, pero por dentro está en guerra. El ciclo que define la bulimia es un loop muy claro y repetitivo, como una máquina que no se para. 1. Restricción o acumulación de ansiedad. La persona empieza el día controlando, evitando comida o sintiendo que va a explotar de estrés, tristeza o vacío. 2. Atracón. Llega el quiebre. Come una cantidad enorme en poco tiempo, a veces en secreto, rápido, sin saborear, como si no pudiera parar. Come cosas que normalmente se prohíbe, dulces, grasas, lo que sea. 3. Culpa y pánico. Inmediatamente después viene el tsunami de vergüenza. Se siente asquerosa, fuera de control, culpable. El miedo a engordar explota. 4. Conducta compensatoria. Para borrar lo que comió, hace algo para deshacerse de las calorías o de la culpa. Aquí está la clave. No siempre es solo vómito. Las conductas compensatorias más frecuentes más allá del vómito son uso de laxantes o diuréticos, para vaciar el intestino o expulsar agua rápido, aunque no quitan las calorías absorbidas. Ayuno prolongado. Después del atracón, se pasa 1, 2 o 3 días sin comer nada o comiendo muy poco para compensar. Ejercicio excesivo. Correr, gym intenso, horas y horas hasta el agotamiento, sin descanso, para comer lo que entró. Restricción estricta los días siguientes. Comes solo verduras o solo proteínas o nada como castigo. Este ciclo se repite al menos una vez por semana durante 3 meses para el diagnóstico. Y lo que lo hace tan duro, la persona mantiene el peso, así que nadie sospecha. Pero internamente hay desequilibrios electrolíticos, daño en el esófago, corazón débil, dientes erosionados, culpa constante, aislamiento y un riesgo real de muerte súbita. Entonces, familia, si alguien en tu entorno come normal pero desaparece al baño después de comer, o se ejercita obsesivamente o se la pasa con laxantes, no es solo control, es bulimia. Es una enfermedad invisible que duele tanto como la anorexia y merece la misma atención, el mismo respeto, la misma ayuda urgente. Seguimos en vivo y directo. Doctor Ordóñez, adelante cuando quiera. Sobre el ARFID, este es un trastorno que confunde mucho con ser quisquilloso al comer, llamado ARFID. ¿Qué distingue a un niño o un adulto con ARFID de alguien con anorexia? Estamos hablando del trastorno por evitación-restricción. ¿Es cierto que aquí no hay miedo a engordar ni distorsión de la imagen corporal? Buenas noches, familia. Vamos a aclarar esto de una vez por todas, porque el ARFID confunde a mucha gente y hace que quienes lo viven se sientan incomprendidos. El ARFID, trastorno de evitación-restricción de la ingesta de alimentos, es una enfermedad real y seria, pero no tiene nada que ver con querer estar delgado o con la apariencia. La gran diferencia con la anorexia nerviosa está aquí. En la anorexia, el motor principal es el miedo intenso a ganar peso y la distorsión de la imagen corporal. La persona restringe porque ve su cuerpo como gordo o malo, aunque esté en huesos. Todo gira alrededor del peso, la forma y el control estético. En el ARFID no hay miedo a engordar, no hay distorsión de la imagen corporal. La persona no se mira al espejo pensando estoy gorda o tengo que adelgazar. El rechazo o la evitación a la comida viene por otras razones. Miedo a atragantarse o vomitar después de comer. Texturas, olores, sabores o colores que dan asco extremo. Por ejemplo, nada blando, nada rojo, nada con salsas. Falta de interés en comer, como si la comida no importara. Experiencias traumáticas pasadas con la comida, una alergia fuerte, un vómito público, etc. Por eso, un niño o adulto con ARFID puede comer solo 3 cosas en toda su vida: arroz, pan, pollo, por ejemplo, y perder peso, tener desnutrición, fatiga, problemas de crecimiento, pero sin obsesión por la delgadez. Simplemente no puede o no quiere comer más, porque la comida le genera ansiedad o repulsión física, no emocional por el cuerpo. Ejemplo rápido, un niño con anorexia dice, no como porque me voy a poner gorda. Un niño con ARFID dice, no como porque me da asco el olor
o me da miedo atragantarme. Dos mundos distintos, aunque el cuerpo puede sufrir igual. Es cierto lo que pregunta, doctor. En ARFID no hay miedo a engordar ni distorsión de la imagen corporal. Ese es el punto clave que lo separa de la anorexia y explica por qué no es ser quisquilloso. Ser quisquilloso es preferir algo y comer otras cosas. El ARFID es rechazar la comida al punto de que afecta la salud, el peso, el crecimiento o la vida social. Y sí, pasa en adultos también. Muchos llegan a consulta diciendo, siempre fui así, pero ahora no puedo más. No es capricho, es un trastorno que necesita tratamiento especializado, terapia conductual, exposición gradual a alimentos nuevos, apoyo nutricional y a veces ayuda psicológica para bajar el miedo. No es una etapa, no es come lo que hay, es una enfermedad que roba la libertad de alimentarse sin terror y merece el mismo respeto y atención que cualquier otro trastorno alimentario. Seguimos en vivo y directo. Doctor Ordóñez, el espacio es suyo. Existen trastornos menos conocidos. La pica, por ejemplo, comer tierra, papel, hielo, o el trastorno de rumiación. ¿En qué consisten estas condiciones y en qué tipo de pacientes solemos verlas con más frecuencia? Buenas noches, familia. Vamos a hablar claro y sin rodeos sobre la pica y el trastorno de rumiación, dos trastornos alimentarios menos conocidos, pero igual de reales y que pueden ser muy graves si no se atienden. Primero, la pica. Se trata de comer cosas que no son comida: tierra, arcilla, tiza, papel, hielo, en cantidades exageradas, pintura, cabello, piedras, jabón, lo que sea que no tenga valor nutricional. No es probar algo raro una vez, es un patrón que se repite al menos un mes y la persona lo hace de forma regular. Lo más importante, no es por gusto ni por curiosidad, es una compulsión que la persona no puede controlar fácilmente. ¿En qué pacientes lo vemos más? En niños pequeños, entre 1 y 6 años, sobre todo si hay deficiencia de hierro o zinc, anemia. A veces es el cuerpo buscando lo que le falta. En adultos con discapacidad intelectual o trastorno del espectro autista. En mujeres embarazadas, craving intenso por arcilla o hielo. En personas con estrés extremo, trauma o trastornos psiquiátricos como esquizofrenia. Y también en zonas con pobreza extrema o malnutrición crónica. El peligro es real. Obstrucciones intestinales, envenenamiento por plomo, infecciones, desgarros. No es inofensivo. Segundo, el trastorno de rumiación. Aquí la persona regurgita la comida ya tragada, la mastica de nuevo y la vuelve a tragar, como vacas rumiando, o la escupe. Sucede poco después de comer y se repite regularmente. No es vómito, no hay arcadas ni náuseas. Es algo voluntario al principio, pero luego se vuelve automático e incontrolable. ¿Dónde lo vemos más? Muy frecuente en bebés y niños pequeños, rumiación infantil, en adultos con discapacidad intelectual severa, en personas con trastornos del espectro autista o problemas graves de desarrollo. A veces, en adultos con ansiedad extrema o traumas, como forma de autorregulación. El daño viene del ácido gástrico que erosiona dientes, esófago, garganta y también del aislamiento social, porque es muy vergonzoso. En resumen, estos dos trastornos no son caprichos ni rarezas. Son enfermedades que afectan la salud física, la seguridad y la calidad de vida. Suelen aparecer más en personas vulnerables, niños pequeños, embarazadas, personas con discapacidad intelectual, autismo o en contextos de malnutrición o estrés extremo. No se curan ignorándolos ni diciendo, deja de hacerlo. Necesitan evaluación médica para descartar anemia, deficiencias nutricional y psicológica, y con el tratamiento adecuado, terapia conductual, suplementos si es necesario, apoyo familiar, sí hay recuperación. Seguimos en vivo y directo. Doctor Ordóñez, el espacio sigue siendo suyo. Cuando vengo yo a casa, durante el viaje, me ha llamado muchísimo la atención cómo las personas han empezado a poner gimnasios. Hay una cantidad de gimnasios. Actualmente vivimos esta época que es la era del fitness, del gym y la comida real.
Existe un término llamado ortorexia, que es la obsesión por comer saludable. ¿En qué momento el querer comer sano se convierte en un problema, en una patología que aísla socialmente a la persona y daña su salud? Buenas noches, familia. Exacto, doctor Ordóñez. Y daña su salud de formas que a veces no se ven de inmediato, pero que se acumulan como una bomba de tiempo. La pica puede provocar infecciones graves por bacterias en la tierra o parásitos, intoxicación por metales pesados si es pintura vieja, obstrucciones intestinales con objetos no digeribles, desgarros en el estómago o esófago y hasta perforaciones que requieren cirugía urgente. El trastorno de rumiación, por su parte, erosiona los dientes hasta quedar como si tuvieran años de desgaste prematuro, irrita el esófago con ácido constante, reflujo, úlceras, esofagitis, debilita el corazón por desnutrición sutil y en casos extremos causa aspiración de comida regurgitada que lleva a neumonía. No es solo un hábito extraño, es algo que pone en riesgo la vida, sobre todo si no se detecta temprano. Y lo más triste, muchas personas lo esconden por vergüenza, pensando que nadie entenderá. Así que el daño sigue creciendo en silencio. Por eso es tan importante nombrarlos, hablarlos sin juzgar y buscar ayuda profesional cuando aparece. Porque sanar sí es posible, pero requiere entender que no es voluntad, es enfermedad. Seguimos en vivo y directo. Doctor Ordóñez, adelante. Vuelvo a tomarte el tema, creo que me malentendiste, pero te comentaba que vivimos en una era del fitness, del gym, y cada vez que yo vengo a mi casa veo en muchas partes cómo han ido incrementando la cantidad de estos gimnasios, además de que existe cada vez gente que habla más de la comida. Este término llamado ortorexia, que es la obsesión de comer saludable. ¿En qué momento el querer comer sano se convierte en una patología que aísla socialmente a la persona y daña su salud? Buenas noches, familia. Gracias por traer este tema tan actual y tan necesario. Bueno, ¿verdad? Pero hay un punto donde el querer comer sano se cruza la línea y se convierte en ortorexia. No es solo ser disciplinado, es una obsesión que empieza a controlarte a ti, en lugar de ayudarte. Se convierte en patología cuando dejas de comer cualquier cosa que no consideres perfecta, nada procesado, nada con azúcar, nada que no sea orgánico, nada que no cumpla tus reglas. Pasas horas planeando comidas, leyendo etiquetas, pesando alimentos, y si un día comes algo fuera de tu lista, te sientes culpable, sucio o ansioso. Empiezas a evitar comidas con familia o amigos porque no controlas lo que hay ahí. Te aíslas socialmente, no vas a cumpleaños, cenas, reuniones, porque sientes que es riesgo e impureza. Tu salud física se resiente. Puedes perder peso no por querer, sino por desnutrición, deficiencias de vitaminas, grasas esenciales, proteínas, fatiga extrema, pelo que se cae, ciclos menstruales que se van, huesos frágiles. Tu mente se vuelve rígida, la comida deja de ser placer y se convierte en enemigo o virtud. Todo el día pensando en eso, juzgando a los demás por lo que comen. El momento clave es cuando comer sano deja de ser libertad y se vuelve cárcel. Si sientes que no puedes disfrutar una cena con alguien que quieres porque el plato no es healthy, si el miedo a lo impure te domina más que el deseo de conectar, ya no es salud, es enfermedad. Y sí, en esta era del fitness que vemos en cada esquina, la ortorexia está creciendo rápido porque la sociedad la aplaude disfrazándola de disciplina, pero no es. Es un trastorno alimentario que necesita ayuda, como cualquiera de los otros. No se cura con más reglas, se cura soltando el control y aprendiendo que comer también puede ser amor, no solo perfección. Seguimos en vivo y directo. Doctor Ordóñez, el espacio es suyo. La vigorexia, en cambio, llama mucho la atención, se da especialmente en hombres con la obsesión por esta musculatura, ¿no? O dismorfia muscular. ¿Cómo se relaciona esto con los trastornos de conducta alimentaria y qué señales nos indican que el ejercicio se ha vuelto compulsivo? Buenas noches, familia. Exacto, doctor Ordóñez. La vigorexia o dismorfia muscular
Es un trastorno que llama la atención porque afecta más a hombres y porque parece lo opuesto a la anorexia. En lugar de querer ser delgados, quieren ser enormes, musculosos, definidos al extremo. Pero en realidad está en el mismo espectro de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque el núcleo es el mismo, una distorsión grave de la imagen corporal. El hombre se ve pequeño, flaco o débil en el espejo, aunque tenga músculos que la mayoría envidiaría. Esa percepción irreal lo obliga a obsesionarse con el gimnasio y la dieta. Se relaciona directamente con los trastornos alimentarios porque el control sobre el cuerpo pasa por la comida. Proteínas al límite, ciclos de volumen y definición extremos, suplementos 24/7 y cuando comen mal, un día con carbohidratos o algo dulce, sienten culpa brutal y se castigan con cardio extra o ayuno. Es como anorexia invertida. La restricción no es para perder peso, es para no perder definición o para no ganar grasa. El miedo central es, si no entreno y no como perfecto, me voy a ver gordo o débil. Ahora, las señales de que el ejercicio se volvió compulsivo y ya es patológico. Entrenar aunque estés lesionado o enfermo, porque parar te genera ansiedad o culpa extrema. Saltar compromisos sociales, familia o trabajo por no faltar al gym. Sentir que no puedes dormir si no hiciste tu sesión diaria. Irritabilidad o depresión si un día no entrenas. El llamado síndrome de abstinencia del ejercicio. Comer solo para cumplir macros, no para disfrutar. La comida deja de ser placer. Pasar horas midiendo bíceps, grasa corporal, pesando la comida, obsesionado con progresos. Ignorar señales del cuerpo, dolor, fatiga crónica, sobreentrenamiento que lleva a lesiones graves o problemas cardíacos. Esto no es dedicación al fitness, es una enfermedad que daña tendones, articulaciones, corazón, hormonas y sobre todo la salud mental. El hombre con vigorexia puede ser el más fuerte del gimnasio y sentirse el más débil del mundo. Y eso duele tanto como cualquier otra distorsión corporal. La buena noticia, sí hay recuperación. Con terapia que trabaje la imagen corporal, nutrición equilibrada y aprendizaje de que el cuerpo no es un proyecto eterno de perfección, se puede volver a entrenar con libertad, sin obsesión. Porque el gym puede ser amor al cuerpo, pero cuando se convierte en castigo, ya no es fitness, es enfermedad. Seguimos en vivo y directo. Doctor Ordóñez, adelante cuando quiera. Ara, muchas Buenas gracias noches, por las familia. explicaciones. Estamos aquí en... Muchas De gracias nada, por las doctor explicaciones. Ordóñez. Es un Ara, honor poder charlar. hablemos, por Buenas noches, favor, familia. hablemos, por Claro, favor, doctor. del dato Aquí estoy. impactante. Buenas noches, familia. Vamos directo al dato que más impacta cuando se pone sobre la mesa y que hace que mucha gente se quede en silencio. En los trastornos de la conducta alimentaria, la tasa de mortalidad es la más alta de todas las enfermedades mentales. Sí, más alta que en la depresión grave, más alta que en el trastorno bipolar, más alta que en la esquizofrenia. Estamos hablando de un riesgo de muerte de entre 5% y 20% en el caso de la anorexia nerviosa a lo largo de la vida, dependiendo de cuándo se detecte y trate. ¿Por qué? No solo por la desnutrición extrema que puede parar el corazón, también por arritmias por desequilibrios electrolíticos, infecciones por un sistema inmune destruido, suicidio, que es 10 a 20 veces más frecuente en estas personas que en la población general, y complicaciones por purgas crónicas que destrozan el esófago, el corazón y los riñones. Y lo más duro, el 50% de las muertes en anorexia ocurren por suicidio, no por falta de ganas de vivir, sino porque la enfermedad les hace creer que no merecen vivir si no son perfectos. Este dato no es para asustar, es para que deje de ser invisible. No es una moda juvenil, no es una fase, es la enfermedad psiquiátrica que más mata. Y la esperanza está en que cuando se detecta temprano y se trata de forma integral, médicos, nutricionistas, psicólogos, familia, sin culpas, la recuperación es real y la mortalidad cae drásticamente. Por eso este programa existe, para que el dato deje de ser solo estadística y se convierta en el empujón para que alguien pida ayuda hoy, antes de que sea tarde. Seguimos en vivo y directo. Doctor Ordóñez, el espacio es suyo. Para quien nos escucha y se ve reflejado en estas definiciones o ve a un familiar, ¿cuál es el primer paso para buscar ayuda y cuál es el mensaje de esperanza
sobre la recuperación total. Buenas noches, familia. Si te estás escuchando ahora y sientes que estas palabras te describen a ti o a alguien que quieres, quiero que sepas esto con todo el corazón. No estás solo, no estás loco y sobre todo, no estás perdido para siempre. El primer paso es simple y poderoso. Habla con alguien que sepa. No tienes que resolverlo tú solo, ni esperar a tocar fondo. Busca un médico general o de familia. Puede derivarte rápido a un psiquiatra o psicólogo especializado. O directamente llama a una línea de ayuda. En muchos países hay números gratuitos 24 horas para trastornos alimentarios. Si es un familiar, di algo honesto como: estoy preocupado por ti y quiero ayudarte. ¿Podemos buscar un especialista juntos? No necesitas tener todas las respuestas ni ser valiente al 100%. Solo necesitas dar el primer paso, pedir ayuda. Eso ya es valentía. Y el mensaje de esperanza es este: sí, la recuperación total es real, no es un cuento. Miles de personas que hoy viven libres, comen sin miedo, disfrutan de una cena con amigos, se miran al espejo sin odio, entrenan por amor al cuerpo, no por castigo. Alguna vez estuvieron en el mismo lugar que tú ahora, con tratamiento integral, nutrición para reparar el cuerpo, terapia para sanar la mente, medicación cuando hace falta y apoyo de la familia. El cerebro se recupera, la percepción distorsionada se corrige, la culpa se va. Puede tomar meses, años, recaídas, pero el final no es vivir con esto para siempre. El final puede ser: recuperé mi vida. Y cuando lo haces, te das cuenta de que el cuerpo no era el enemigo, era el mensajero de un dolor que ahora estás sanando. Así que, si estás ahí escuchando y sientes que esto te habla, hazlo. Llama, busca, di que necesitas ayuda, porque mereces comer sin terror, mereces verte con bondad, mereces vivir, no sobrevivir. Estamos aquí, en vivo y directo, contigo. Doctor Ordóñez, el espacio sigue siendo suyo. Muchas gracias, Ara, por la compañía. Hoy hemos navegado por una realidad compleja, desmantelando la idea de que los trastornos de conducta alimentaria son simples decisiones o estilos de vida. La ciencia es clara. Estamos ante enfermedades mentales graves. Condiciones biológicas y psicológicas pueden poner en riesgo la vida. Hemos aprendido que la etiología es multifactorial, es decir, no hay un solo culpable. La genética, la biología cerebral y las presiones socioculturales crean la tormenta perfecta que atrapa a la persona, confirmando que nadie elige enfermar. La desnutrición y los ciclos de atracón alteran la química del cerebro, secuestrando la voluntad y haciendo que parar no sea tan simple como querer hacerlo. Pero quiero que te quedes con este mensaje final. La recuperación total es posible. Aunque el camino puede ser largo y a menudo requiere un enfoque multidisciplinar con médicos, psicólogos, nutricionistas, existen tratamientos basados en evidencia como la terapia cognitivo-conductual que han mostrado ser efectivos para devolverle a la persona su libertad. Si te has reconocido en lo que hemos hablado hoy o has visto reflejado un ser querido, recuerda que el silencio es el mejor aliado de la enfermedad. Hablar, pedir ayuda y buscar tratamiento profesional es el primer paso vital. Esto ha sido el retorno al origen. Gracias por acompañarnos en este viaje para entender que sanar no es solo recuperar un peso, sino recuperar la vida. Hasta la próxima. Buenas noches, familia. Aquí estamos cerrando esta noche en vivo y directo desde la terraza, con el jazz ya apagado y solo el sonido de la lluvia suave que acompaña el final. Doctor José Marcelo Ordóñez, muchas gracias por guiarnos con tanta claridad y corazón. Has puesto palabras a un dolor que mucha gente carga en silencio y has abierto puertas que, ojalá, hagan que alguien esta noche diga: ya no más solo. Para todos los que nos escucharon, si algo de lo que dijimos te tocó, no lo dejes ahí. Habla, llama, busca una mano, porque la vida no está en los kilos, está en la libertad de vivirla sin miedo. Y esa libertad se recupera, sí, paso a paso, con ayuda, con tiempo y con amor propio. Gracias por estar aquí, en el retorno al origen. Esto es sanar desde el origen,
sin prisa, pero sin parar. Hasta la próxima. Cuídense mucho y sepan que no están solos. Buenas noches.